Bueno, familia, entramos directamente al tema, así que tomen sus Biblias y un lapicero porque la clase de hoy, de verdad le digo, el estudio de hoy va a ser bastante importante. Hoy terminamos Hebreos, una de las cartas más difíciles. Y te aconsejo que realmente tomes apuntes o prestes atención porque vamos a utilizar cosas que van a ayudarte a mejorar tu vida. Y obviamente de quién habla, principalmente mi vida ha cambiado mucho gracias a la carta a los Hebreos. Cada vez que avanzo más en las escrituras, es como puedo entender más la necesidad que tengo de los mandamientos y Jesucristo y Yeshua en mi vida. No por un asunto de apariencia, no por un asunto de religión, sino por un asunto de deleite. Es como dice el Salmo, no me acuerdo cuál es el Salmo, dice que su palabra, Dios, su ley es como la miel, su palabra es tan dulce como la miel. Es así como cada vez vas a ir saboreando, cada vez que te acercas más a la pureza del Evangelio, de su palabra, de su Torah. Preste atención, entonces vamos a ir directamente al tema, pero muy bien, vamos a empezar entonces con la última parte de la carta a los Hebreos, la última parte de la carta a los Hebreos. Entonces, recuerde preparar su lápiz, su cuaderno de apuntes, porque esta carta es muy importante. En la anterior semana habíamos terminado en qué es lo base, la básica, el alimento básico, lo que tenemos que prácticamente dominar, y todo esto tiene que ver con la doctrina de Cristo o lo más básico que tenemos que saber, y son 7 puntos. Estos 7 puntos son el arrepentimiento de obras muertas, o sea, Teshuvah, la fe en Dios, la doctrina, o sea, la enseñanza, es decir, los libros que usamos, es la Torah, los bautismos, es cómo nos purificamos y cómo nos convertimos al Maestro, la imposición de las manos, que tiene que ver con el tema de la familia, como con nuestros hijos, y poner manos sobre nuestros hijos, y también con el liderazgo de enviar personas. El número 6, la resurrección de los muertos. Tenemos que hablar de este tema con entendimiento. Y finalmente el juicio eterno. Estos 7 temas tenemos que nosotros pedirle al Señor que por lo menos en el primer año que estamos creciendo en la palabra, estos 7 temas tienen que ser como el calostro. ¿Se entiende qué es el calostro? Es la leche directa de la madre para nosotros. Porque si no tomamos esta lechita, estos 7 puntos, nuestra vida en Dios va a ser muy débil. Lamento y lamentablemente esto no nos han enseñado. Yo fui uno de los pastores que enseñé también en la iglesia antes, pero ahora, ya como pastor, ya no puedo dirigirme por otras buenas ideas. Me voy a dirigir única y exclusivamente por lo que dicen las Escrituras. Y a esto se le llama prácticamente doctrinas básicas, pero son sólidas. Antes de que venga lo sólido, estas siete enseñanzas tienen que ser en nosotros como algo normal. Cuando alguien te está hablando de Torah, por ejemplo, no tiene que ser extraño. ¿Qué es lo que sucedió conmigo y tal vez contigo al principio? Me dijeron que yo diga de memoria los 10 mandamientos. Yo daba, no levantar el nombre de Dios en vano, y así andaba. No sé si tú andabas así también. Entonces no era familiar con eso. Me explico, no era familiar con eso. Pero si me hablaban doctrina de Trinidad, diría, sabía Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si me hablaban de la doctrina bautista, yo dominaba la doctrina bautista. Cosas como esas ya no son, diríamos, no eran, o sea, ahora, no, o sea, a ver, déjenme organizar mis pensamientos. Cosas como esas que hemos aprendido antes nos han cuidado, nos han protegido en ese tiempo. Pero ahora que estamos conociendo el camino, la verdad, no, no tenemos que mezclar lo que estamos aprendiendo, porque la leche pura, no adulterada, tiene que ver justamente con los rudimentos de la doctrina de Cristo.
Escuche bien esto. Esta es la lechita. Si ya han dicho alguna vez la leche espiritual no adulterada, tiene que ver básicamente con la doctrina de Cristo. Esta doctrina de Cristo basada en la Torá. Jesús no enseñó otra cosa sino que la Torá. Él mismo dijo, no he venido a cambiar nada de la ley, ni siquiera una jota ni una tilde. Por lo tanto, él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Este es el alimento sólido básico al principio, pero después hay más, hay carne, hay carne. Ya la carne está en el desglose de todas estas enseñanzas. Yo le podría decir que es carne, un poquito nada más para darle el ejemplo de qué es carne. Por ejemplo, hablar, vamos a decir, de Pesaj, específicamente de Pesaj. Eso ya es carne, eso ya no es algo básico. Hablar, por ejemplo, del octavo día después de Sukkot, eso ya es carne. Me explico, eso ya es algo sólido, eso es algo que no todos saben, pero no es necesario que sepas, sino que primero aprendas esta parte de la doctrina elemental. ¿Ok? Esto habíamos hablado la anterior semana y habíamos dicho también que esto es más o menos algo así. El alimento que no es sólido, o sea, lo que es lechita pura, es justamente, nos dura aproximadamente 15 meses, 9 meses en el vientre materno. Ahí comemos directamente de la madre. La madre nos da sus nutrientes. Y 6 meses después es recomendable tomar la lechita también de la madre. La madre, él es el Señor, Dios mismo, que dice que nos protege como gallinas, sus polluelos. Él aquí no quiere que nos mezclemos y Él usa a las madres, a los padres, para que nosotros podamos crecer. Aquí no estoy hablando de una edad específica, pero mejor si tú tienes un hijo, edúcale desde que nace, desde la pancita, es más, en quién es Dios. Y el alimento sólido, aunque nos manchemos, aunque nos ensuciemos como este niño, pero es bueno. Y llega un punto en el cual este alimento sólido es un deleite. Es un deleite. Y les digo, yo estoy seguro ustedes también, cuánto deleite encontramos en el Shabbat, por ejemplo. Eso ya es sólido, eso ya no es alguien que te tiene que convencer. Ya, tú ya sabes el premio que significa el Shabbat y ya para ti es un deleite. Yo ando esperando, lunes termina Shabbat y espero. Al primer día de la semana digo, faltan 6 días por el Shabbat. En siguiente lunes digo, faltan 5 días por el Shabbat. Voy contando los días, pero al mismo tiempo voy haciendo mis actividades. Pero quiero ese deleite. Entonces, eh, este alimento que el Señor nos ofrece va a ser como lo mismo que tú has hecho con tus hijos. No creo que alguno de ustedes, espero que no haya pasado eso, su hijo haya nacido, pasaron 6 meses o al año, ya le estaba llenando de cosas, digamos, que le podían hacer daño. Imagínate darle a un niño de 6 meses un trozo de carne, un trozo de asado. Mira, el niño se puede atragantar y se puede ahogar. No sé si me explico. No le des a tu niño alimentos así. ¿Por qué? Tú mismo no lo haces con tus niños. Siempre le estás buscando la cremita, hasta la manzana. Me acuerdo con mi esposa, y seguramente tú has hecho eso. Agarrábamos las frutas, las zanahoritas, lo licuábamos y ahí estaba a Joss y a mi canita le íbamos dando con cuidado y todavía revisando que ni siquiera se ahoguen con eso que les dábamos. Pero no era toda la vida. Ahora, después del fundamento de sus vidas, viene el alimento sólido. Y es ahí donde tenemos que quedarnos el resto de la vida. El resto de la vida. Nunca debemos olvidar, obviamente, de estas doctrinas. Tienen que acompañarnos. Pero fíjense cómo hemos estado creciendo en nuestras vidas. Hemos crecido muy mal. Porque hay muchos que ya están, vamos a decir, 4 años en el Evangelio o 4 años leyendo la Biblia. Yo estaba 30 años, vergüenza para mí tal vez, pero no había conocido la Torah. Escuché el Pentateuco, sabía de todo eso. Y estoy seguro que este caso, como el mío, es con varios de ustedes. Pero no quiere decir que antes todo era malo. No, hermanos, yo fui protegido, fui amado durante todos esos años y yo mismo amé. Llega un punto en el cual tú tienes que preguntarte, ¿habrá algo más? Y pues sí, hay algo más. Y eso es justamente Hebreos.
La carta a los hebreos es ese algo más. La carta a los hebreos no es para cualquier persona. Por eso esta carta está dirigida por Dios mismo. Dice Dios al principio, la misma palabra inicial, la primera palabra. Ustedes sabían que las primeras palabras siempre denotan el título del libro. ¿Recuerdan? La primera palabra de Bereshit es Bereshit, o sea, Génesis, que dice en el principio. Ese es el título del libro. Y así los 5 primeros libros. Aquí me impresionó que la primera palabra sea Dios. Esto es como una carta directamente de Dios. Habrá usado a Pablo, habrá usado a Apolos, habrá usado a Bernabé, no importa. Pero esta es una carta para ti. Y para ti que ya quieres salir del paganismo, ya quieres salir de la mezcla, ya quieres salir del árbol de la ciencia y del mal. Aquellos que quieren el árbol de la vida, esta carta es para ti. Así es que no sería bueno esta figura que tengo acá, de este hombre ya grande, un inmaduro, diríamos, que ni aún así se comporta como maduro, sino todavía quiere la leche. O sea que nosotros no tenemos que ser así. Hay un tiempo para todo, y es mejor ser perezoso, no, es mejor no ser perezosos, sino más bien hacendosos. Entonces, de eso habíamos hablado la anterior semana, y también habíamos hablado de la superioridad de Yeshua como nuestro sumo sacerdote. ¿Recuerdan ustedes eso? Toda la parte del nivel 1 de la carta a los hebreos hablaba de la superioridad de Yeshua frente a Aarón, frente a los ángeles, frente a todo ser humano. No hay nadie más importante y superior que él. Entonces, ahí es donde prácticamente nosotros tenemos que ya definirnos. Yo no voy a seguir a ningún otro rabino, sino solamente voy a seguir a Yeshua. Y recordemos algo, justamente Él es quien tomó toda autoridad. Toda la autoridad la recuperó en Mateo 28:18. ¿Recuerda usted eso? Ahora dice, toda potestad se le ha sido dada a él, toda la autoridad se le ha sido dada a él. No es que él, no es que él ya la tenía, él iba a recuperar eso. Y una de las primeras cosas que él recuperó fue justamente el imperio de la muerte. O sea, no es que no morimos ahora, todavía morimos, gracias a Dios. Porque la muerte al final es un regalo de Dios para no vivir en eternidad en este cuerpo de corrupción, en este cuerpo de muerte, decía Pablo. Entonces es una bendición la muerte y sé que nos entristece. Yo sé que cuando yo muera mi esposa se va a entristecer, o cuando ella muera yo me voy a entristecer, pero sabemos, así como le pasó a Noemí, nuestra hermana Noemí, ella nos dio muchísima tristeza, hermanos, que ella haya partido, que el Señor la haya llamado. Pero qué alegría saber que ella estaba en el camino. ¿Y será que ella guardaba todos los mandamientos? Hermanos amados, ella amaba hacerlo. Y ella era tan vileno en mí que todo el tiempo cuando yo hablaba con ella, yo me sentía chiquito a su lado, pero ella me decía cosas como que quería seguir aprendiendo. Y yo, tú seguir aprendiendo, tú deberías enseñarme. Pero gracias al Señor, que ella realmente nos ha dado un buen ejemplo de cómo ser verdaderos creyentes. Amén. Muy bien. No sé si he visto una manito por ahí, pero si no, mándenme por texto o mándenlo en el chat y ahí ya directamente continuamos. Bueno, entonces vamos a hacer la parte 2 y la parte 3 hoy. Es un reto, yo sé, pero vamos a intentar. Y pues vamos a entrar a la parte que es el nuevo pacto. Preste atención a esto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? Y pues realmente habrá un nuevo pacto, así como diríamos, como entendería el promedio de los creyentes. Realmente, si tú le preguntas a alguien, ellos no saben definir qué es el nuevo pacto, pero mucha gente no sabe definir qué es el nuevo pacto. Pero apenas le dices que están guardando mandamientos, ya sale en ellos, igual salía en mí, a algo así como decir, hermano, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Vivimos en el nuevo pacto. Para muchos, la interpretación del nuevo pacto es la gracia. Y el viejo pacto es
la ley. Una persona que te habla así, obviamente está siguiendo el marcionismo y ni siquiera lo sabe. Ni siquiera lo sabe, es lo peor. No sé si ustedes vieron en algunos movimientos políticos, eso sucedía en Latinoamérica, le preguntan a alguna persona, ¿y por qué tú estás apoyando a esta ley? Y el otro dice, no sé qué ley, pero yo estoy aquí, no me importa, pero yo voy a apoyar. ¿Pero cuál ley estás apoyando? No son ni idea tienen. Esos son los que siguen a las masas. Hermanos, lamentablemente más del 95% de los creyentes en Cristo no conocen las escrituras. Son como esos hombres que no saben a quién están siguiendo. Hebreos viene para ayudarnos a no cometer más que esos errores. Entonces, vamos a hablar del nuevo pacto. El nuevo pacto es la renovación del pacto dado a Moisés con su misma esposa. Pero esta vez limpia, la esposa limpia, un símil de una boda, ¿ok? Permítanme darles una ilustración, ahorita se me ocurre, no planeaba hacer esto, no sé si todos pueden verme, ¿ok? Les voy a mostrar algo que sucedió para entender qué es un nuevo pacto. Fíjense, esto es un arca, este es el arca del pacto, ¿recuerdan ustedes esto? Sí. El arca del pacto contiene o de encuentro. Bueno, se me cayó una de las partecitas importantes del arca del pacto, pero bueno, el arca del pacto tiene dos tablas sumamente importantes. ¿Se recuerda? Dos tablas importantes. Cuando Moisés subió al monte, Dios hizo un pacto con el pueblo a través de algo que él ya lo dijo en Éxodo 20. ¿Ustedes recuerdan las 10 palabras que Dios habló, las 10 declaraciones? ¿Cuáles eran los 10? Conocidos como los 10 mandamientos, ¿ok? Y Dios entregó a Moisés dos tablas, ¿recuerdan? Ustedes eso acá están, voy a hacer un ejemplo, que estas son las dos tablas, ¿ok? Y estas tablas, fíjense bien, eran prácticamente la que tú vas, se dice la prueba, la evidencia del pacto que Dios hizo justamente con su pueblo, porque Dios ya había hablado con ellos. Nada más que Moisés tenía que tener la prueba, como nosotros tenemos el anillo, la que tú vas, alguna prueba. Pero el pueblo estaba pecando mientras Moisés estaba recibiendo las tablas. ¿Recuerdan ustedes? Sucede que en estas tablas, ¿cuántos mandamientos había? A ver, ¿alguien recuerda? Facilísimo, 10 mandamientos, ¿sí? 10. 4 en uno, 6 en el otro. Algunos dicen 5, 5, pero vamos a dejarlo a el 10, ¿ok? Ahora, cuando Dios le dice a Moisés, el pueblo está pecando, están haciendo un becerro de oro, Moisés baja y ve el pecado del pueblo, ellos estaban celebrando. ¿Qué hizo Moisés con las dos tablas? A ver si me puede decir alguno. ¿Qué hizo Moisés con las dos tablas? Las rompió, ¿sí? Se destrozaron, o sea, prácticamente se hicieron, se partieron en muchas piezas, se rompió esta evidencia del pacto, ¿ok? Se quebraron la base oficial del pacto. Después de eso, Dios obviamente disciplinó a a todas las personas excepto a los levitas, pero para no entrar en detalles, luego Dios le dice a Moisés que le iba a dar nuevamente las tablas. Pregunto, cuando Moisés recibe las tablas, y esta pregunta la voy a hacer directamente, a ver, permítame hacerla, a ver, a Emiliano Villanova, si estás por ahí, ¿me ayudas? ¿Cuántos mandamientos tenía la primera tabla, las primeras dos tablas que Dios dio? 10. 10. Y cuando se rompieron, y después Dios le dio nuevas tablas, le dio nuevas tablas a Moisés, esas nuevas tablas, ¿cuántos mandamientos tenía? 10. 10. Fíjese tan fácil como ya no debí estudiar teología para decir eso. Sí, total. Fíjense bien, la pregunta es esta. ¿Acaso Dios sacó, por ejemplo, el segundo mandamiento porque de pronto Dios dijo, no, la verdad que si hago un pacto nuevo con ellos, como son idólatras, mejor voy a sacar el mandamiento número 2? ¿Qué dice el mandamiento 2? No te inclinarás a becerros de oro. ¿Me explico? No, Dios nos dio las mismas tablas, los mismos mandamientos, pero nos dio nuevas tablas. No sé si me explico, hizo un nuevo pacto. ¿Se entendió que es un nuevo pacto?
un nuevo pacto no implica un cambio de mandamientos. Lo único que implica es un cambio de la evidencia. Es todo lo que está ocurriendo es la evidencia anterior se rompió y Dios nos da una evidencia nueva. Ahora, fíjate, Emiliano, tú mismo, ¿qué imagen tiene estas dos tablas unidas? Así, Razón. un corazón. Al principio, la evidencia eran tablas de piedra. Escuche bien esto, tablas de piedra. O sea, el corazón era de piedra porque estaban empezando. Al principio es así. Pero ¿cuál es la promesa que Dios dice en los postreros días va a hacer con nosotros? ¿Qué corazón nos va a dar? Emiliano, De carne. un corazón de carne. ¿Y qué va a escribir en ese corazón de carne? Su ley. Su ley. Me explico. Gracias, Emiliano. Yo creo que has estudiado 20 años de teología para esto. Gracias, gracias. Cualquier cosa me preguntan. Ok. Pero miren, hermanos. Hemos complicado demasiado las cosas y me encanta como José dice siempre, es tan sencillo que no hagan caso a quienes se las complican el seguir al Señor. Están apareciendo rabinos, maestros, un montón de gente que está complicando las cosas, pero no es tan complicado. Y José dice, incluso de mí mismo, dice José, cuando estuve escuchando Hebreos ayer, dije, él mismo está diciendo, tengan cuidado de mí mismo, y yo mismo les digo, hermanos, tengan cuidado incluso de mí mismo. El camino al Señor no es complicado siempre y cuando, escuchen bien esto, nuestro único rabino sea Yeshua y la actualización de la evidencia, a ver si con esto me dejo entender por qué estamos estudiando con un poquito más de detalle Hebreos, y si la evidencia del nuevo pacto tiene la base de la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la evidencia de la carta a los hebreos, vas a pensar que cuando Hebreos dice que haré un nuevo pacto, vas a pensar que está hablando de toda la ley de Moisés. Y ahí solamente se está hablando de una partecita llamada la ley de Aarón, la ley sacerdotal. Esa es la única ley que está considerando justamente cuando habla de que va a haber un nuevo pacto, se está refiriendo a eso en esencia. Entonces, ahora que estamos entrando ya a entender qué es el nuevo pacto, vamos a ver las dos partes en Hebreos como que se van manifestando. Por un lado, sí está hablando de una renovación de todo el pacto, pero sin cambiar ni un solo mandamiento. Y por el otro lado, se está hablando de una transición de sumo sacerdote. Entonces, con este ejemplo, espero que me haya dejado entender que el nuevo pacto no ha cambiado ni una tilde a lo que era en el original, justamente cuando Moisés recibió las tablas. Bueno, vamos adelante y veo que hay una manito, no sé, Geraldine, que estás ahí, dale. Sí, pastor, este versículo que está en Éxodo 34:1, que le dice impresionantemente, el Señor dijo a Moisés, talla 2 losas de piedra iguales a las primeras, y yo escribiré en ellas lo mismo que había en las otras, las que tú hiciste allí. Así es, mira qué hermosa versión es, lo mismo. O sea que aquí hay una traducción ya que no es correcta. Si usted se da cuenta, no debería, o sea, nuevo pacto no es tan apropiada la traducción. Lo que más se debería hacer es como cuando un matrimonio está que renovando sus pactos, sus votos, renovando sus votos. Y cuando hay renovación de votos, pues en realidad no estamos cambiando los votos, los estamos reafirmando. ¿Qué acaso no queremos reafirmar que solamente la muerte nos separe? ¿Qué nos es eso? Así que, pero sin embargo, si usted le dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Vamos a ver las evidencias principales del mejor pacto, porque sí hay evidencias, hay un cambio en esta parte en cuanto al pacto, pero aquí ya no estamos hablando de la ley de Moisés completita, sino solamente de una parte, y se va a dar cuenta de esta parte de cuál estamos hablando. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí sí está hablando de toda la ley de Moisés, pero vamos a ir a la primera parte. ¿Cuál es ese mejor pacto? O sea, en otras palabras, ¿qué parte del mejor pacto vamos a llamarla que está siendo mejorado? No es que Dios se equivocó y nos dio un pacto inicialmente no mejorado. O sea, porque Dios no puede mejorar. No sé si se entiende esto. Obvio, ¿Dios puede mejorar? Si Dios podría mejorar, ya no es Dios, porque Dios no puede mejorar. Él es Dios, Él siempre, nunca se equivoca, Él no tiene imperfección, solamente los que somos imperfectos mejoramos. Y entonces, ¿cuál es ese defecto que habla aquí justamente en el versículo 7? El defecto tiene que ver con la muerte y también con los levitas y especialmente a Aarón. Fíjese, el defecto está ahí, o Aarón, a quien se le prometió que de su descendencia para siempre va a haber alguien en el tabernáculo como sacerdote, ¿o acaso él está vivo? Les pregunto. No, él está muerto, igual que todos los antiguos, como Josué, como Moisés, como todos ellos. Entonces, ¿cuál es lo mejor en este pacto? Y son dos cosas. Primero es un mejor pacto porque ahora el mediador no muere. El mediador que era Aarón murió, pero este mediador que es Yeshua no muere. No sé si me explico, no muere. O sea, ya no puedes, ni siquiera Yeshua hace sacrificios por él, porque él fue el sacrificio. Segundo, tiene mejores promesas, porque Dios, escucha bien esto, cambiará el corazón de piedra a un corazón de carne. Esa es una de las promesas. Mejores promesas. Una de ellas es el cambio del corazón de piedra al corazón de carne. A ver, ¿será que todos ya estamos recibiendo el corazón de carne? Aquí está la evidencia. Escuche bien esto que le voy a decir. Fíjese usted, ¿quiere saber si tiene corazón de piedra o corazón de carne? Muy fácil, muy fácil explicarle esto con el versículo 9. Fíjese bien, aquí está el defecto. Estos son los que tenían corazón de piedra. Versículo 9 dice, no como, o sea, dice, hará un pacto el Señor con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. O sea, las mismas leyes, pero va a ser un pacto renovado. Recuerde que estamos leyendo Reina Valera y esto fue escrita por un monje, ¿no? Y el monje obviamente no nos va a ayudar. Y además la traducción al griego no nos ayuda mucho tampoco, pero eso no impide que podamos nosotros investigar y escudriñar. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarnos de la tierra de Egipto. Ok. Aquí estamos viendo dónde estaba el defecto. En los padres. ¿Por qué? Dice, porque ellos, aquí está, fíjense bien, estoy con la señal ahí, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo no quería saber más de ellos. O sea, yo me desentendí de ellos. ¿Me explico? Es como cuando, por ejemplo, si en una sociedad uno de los socios traiciona al otro socio, o como en un matrimonio, uno de los cónyuges ha sido infiel al otro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Está rompiendo el pacto. Entonces, ese pacto anterior tiene que morir. Dios tiene que hacer un milagro de resurrección en ese matrimonio, por ejemplo. Si no hay el milagro de resurrección, yo soy consejero matrimonial. Cuando veo que hay una situación por ejemplo, infidelidad, ¿qué es lo que trato de hacer? La verdad, es como dice, hacer que ellos entiendan que Dios los tiene que hacer polvo. Eso les va a hacer Dios, porque el buen alfarero no puede hacer un vaso, una vasija nueva, si primero no les hace polvo. Ese polvo es morir, por eso el que muere al polvo volverá. Me explico, es necesario ser polvo. Y entonces cuando somos polvo es fácil ser barros en la mano del alfarero. Si usted quiere restaurar su matrimonio, ya le digo aquí claramente lo que nos está diciendo
esta parte de Hebreos, pídale al Señor que le haga polvo, es decir, que muera lo anterior para que nazca de nuevo a lo nuevo, es decir, a esa nueva vida, con el mismo esposo, obviamente, con la misma esposa, un pacto renovado, pidiéndose perdón, arrepintiéndose de verdad. Eso es lo que aquí prácticamente Dios está dando una oportunidad, pero a pesar de eso, estas personas que tenían el defecto no cambiaron. Se siguieron quejando y miren lo que pasó con ellos. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice Dios. Por lo cual, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, pregunto, ¿cuál fue la consecuencia de las personas que no permanecieron en el pacto? Estamos hablando de los que salieron de Egipto. ¿Cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? A ver, pónganlo en el chat. Solo 2. La consecuencia fue terrible, hermanos. Solo 2 de 600,000 varones entraron al pacto, sin contar mujeres. ¿Me explico? Pero de esa generación Dios prometió ni uno va a entrar, excepto Josué y Caleb. ¿Y a quién representa Josué? ¿A quién representa Caleb? Caleb, tribu de Judá. Josué, tribu de Efraín. Nuevamente Dios mostrándonos su remanente de las 12 tribus. ¿Se dan cuenta? Por todo lado Dios nos está hablando. Yo he escogido a Abraham y no voy a cambiar mi pacto y tengo una señal con él. Eso está en Génesis 17, la señal del pacto. Dios ha jurado que no va a cambiar esta promesa. Estas son las mejores promesas. Estoy mostrando las mejores promesas. Dios va a cambiar ese corazón de quejabrosos, ese corazón de esas personas que de pronto dicen, hay que guardar la ley, o de nuevo tengo que hacerlo, o lo hacen por apariencia, lo hacen por aparentar. Tenemos que pedirle al Señor, hermano, tú y yo, porque de verdad, hermanos, alguna vez cuando estoy tratando de guardar los mandamientos, mi carne no los quiere guardar. Es verdad eso no es que curiosamente a Pablo, me ocurre a mí también. Muchas veces hago lo que a mi carne quiero, por eso digo, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de corrupción, muerte. Entonces Dios en su gracia nos está dando la oportunidad de las mejores promesas. Aquí Jeremías 31 son las evidencias de lo que dice el versículo 10 de Hechos de Hebreos 8. En 2 lugares Dios va a hacer un nuevo pacto, dice, escribirá su ley en sus corazones, y lo mismo dice en Ezequiel, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces, hermano, si usted todavía ve que los mandamientos de Dios son pesados, que no es bueno guardarlos, que de nuevo Shabbat, que de nuevo hay que guardar las fiestas, pídale al Señor que le cambie ese corazón de piedra, porque el corazón de piedra no va a querer guardar mandamientos por amor, sino por religión. Y la religión no queremos en nuestras vidas. Así que Dios va a hacer un nuevo pacto. Y aquí aclaro, no lo va a hacer con todos. Solamente con la casa de Israel y la casa de Judá, las 12 tribus. Y si quiere confirmar esto, desde que Dios escogió a Abraham, a Génesis 12, hasta Apocalipsis, y fíjese en la señal que me impresionó. Fíjese bien, Apocalipsis 21:12. ¿Puede encontrar el 12 por todo lado? Apocalipsis 21, 1, 2. ¿Qué versículo? 12. Ahí está claramente. Si puede leer alguien, mire, no tengo ese versículo creo preparado. Mire lo que dice, está hablando de las 12 tribus. Dios comenzó su pacto en Génesis 12 y en Apocalipsis 21:12 dice el final de cómo va a terminar ese pacto. ¿Alguien tiene? Si no, Aquel sí sería un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 12, 12, 12, 12. ¿Se dan cuenta? Y no es G12, por si acaso. No es G12. Estamos hablando de las 12 tribus de la casa de Israel.
Escuchen, hermanos, esto es impresionante. ¿Me explico? O sea, Dios nos está mostrando por todo lado. La Biblia, cada vez que la escudriñas más, es una serie de señales que te dicen: vas por buen camino, vas por buen camino, vas por buen camino. Siempre y cuando estudies la Torah como primer elemento, diríamos. Hebreos 9, yo voy a ir capítulo por capítulo, así, una página por cada, por eso voy a terminar hoy, esperemos que sí. Entonces, dice el primer pacto, o sea, estamos hablando ahora solamente, si se da cuenta, en el anterior hemos hablado de las dos partes, del pacto con Aarón y de toda la ley de Moisés. Es increíble cómo Gálatas, por eso, no lo puedes, igual que Gálatas, recuerda, Gálatas lo mismo, habla de no solamente la ley de Moisés, Gálatas habla también de la ley oral, recuerda eso, las obras de la ley. Entonces, por esa razón no es para todos leer la Biblia si primero por lo menos no tienen la humildad de pedirle al Señor que nos ayude a leer en el contexto original e histórico. Bueno, en el primer pacto, este primer pacto solamente está hablando de la partecita de la ley de los levitas. Eso es todo lo que está hablando, de la ley del sacerdote. Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está hablando del tabernáculo de Aarón, del tabernáculo temporal. Y dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero la segunda parte, escucha bien esto, y aquí está la clave: solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una sola vez al año podía entrar. ¿Cuándo ocurre eso dentro de las 7 fiestas? ¿Quién me lo pone en el chat? ¿De qué estamos hablando en Hebreos 9? ¿Cuál de los Moadim nos están mencionando aquí? ¿Qué día es este? ¿Alguno? ¿Nadie todavía? Exactamente. Yom Kippur. O sea, si uno está estudiando Hebreos y no conoce las festividades, esto le va a ser chino y es más, va a llegar a conclusiones que nada que ver. Nada que ver. Por esa razón, toma en cuenta que Hebreos 9 específicamente te está hablando en el contexto de Yom Kippur. ¿Ok? Más adelante entonces ya nos dice, ahora este Yom Kippur, o sea, esta siguiente parte, en el 11 dice: pero estando ya presente en Cristo, estoy saltando versículos, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, de las promesas eternas, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Nos habla de un tabernáculo, pero ya no es el mismo de Aarón. Escucha bien eso. Por esa razón fue destruido el templo en el año 70. No había necesidad ya de eso. Dice: no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, que es lo que se llevaba al tabernáculo temporal, como una enseñanza didáctica, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso es que en Yom Kippur, nuestro defensor es Yeshua. ¿Qué va a haber en Yom Kippur? Es el día del perdón. ¿Y por qué somos perdonados? Por la sangre de Cristo. ¿Y qué significa la sangre de Cristo? La vida de Él pagando por nuestras vidas. Eso significa, quiere decir que cuando venga Yom Kippur, ahí Jesús va a dar la evidencia con su propia sangre de que tú eras su discípulo. Eso es muy importante entender. Porque si tú dices ser discípulo de Cristo, pero ni siquiera conoces los mandamientos, ya estás quebrantando el tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento? No levantar el nombre de Dios en vano. Es decir, no decir soy cristiano, soy creyente, y ni siquiera están llenos de la base de su palabra. Así que esto se convierte en un asunto diferente, como nos han hablado. No es que es difícil. La Biblia dice que su yugo es fácil. Y además también dice que sus mandamientos no son gravosos. Pero implica, perdónenme que cite esto, implica hábitos atómicos. ¿Por qué relaciono esto de hábitos atómicos? Porque los hábitos atómicos son como una herramienta que te van a ayudar a practicar lo que tú quieras. Los hábitos atómicos es una enseñanza nada más, un recurso que te ayuda a repetir cosas buenas o también malas.
Mi esposa y yo, por ejemplo, en estas últimas 2 semanas, de verdad, hermanos, hemos mejorado en muchas áreas, mi esposa y yo. No pensábamos que estábamos tan mal en ciertas cosas y ahora estamos mejorando. Ella me ayuda, yo le ayudo. Hemos hecho ya 2 semanas, 5 minutos de ese ejercicio que les hemos mostrado en el video. Nuestro cuerpo está trabajando, ya mi cuerpo se ha acostumbrado a eso, ya en la mañana es lo primero que hacemos al levantarnos. Cada noche estamos leyendo una página de un libro. Es como los dos nos estamos acercando más y vemos la bendición de practicar hábitos. Es una bendición, pero si usted no es un verdadero estudiante, un verdadero discípulo, hermano, esto le va a pasar por aquí y le va a salir por el otro. Bueno, ahora, este templo del cual está hablando, del cual está hablando justamente que Yeshua, escuche bien, es el sumo sacerdote, no es un tabernáculo, templo temporal. Escuche bien esto, porque nosotros somos un tabernáculo. ¿Estamos conscientes de eso? Nosotros somos un templo. Entonces, pero el templo que nosotros somos es también temporal. Es también temporal. Por esa razón, cuando oramos el Padre Nuestro, tenemos que pedirle al Señor que venga su reino en nuestras vidas temporales y terrenales, para que nosotros aprendamos a santificar su nombre y vivir en su reino. Pero ¿dónde puedes vivir en su reino? En toda la tierra no vas a poder. En la congregación tampoco. Porque en la congregación es público, no es un lugar donde vas a poder hacer lo que realmente son los mandamientos. Aquí cualquiera puede estar sentado y amén, aleluya, todo, pero en tu casa eres pues, como alguien decía, eres candelita en la calle, pero eres tinieblas en tu casa. Eso no tiene que ser así, me explico. Tenemos que ser también igual de obedientes en nuestro hogar. Amén. Entonces, este tabernáculo que es temporal, nuestro cuerpo, gracias a la carta de Hebreos, todavía puede funcionar. Mire, hay muchos que están esperando la reconstrucción del tercer templo, perdón, dije segundo, del tercer templo, porque el segundo templo es el templo que destruyeron en el año 70. Bueno, que eso ocurra o no ocurra no es tan importante, hermano, porque lo más importante ahorita es que tú estés consciente que eres un tabernáculo y que empieces a funcionar, pero esta vez enfocado en el tabernáculo celestial. A ver si me explico. O sea, tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. O sea, en nosotros mora la palabra de Dios, pero nuestra interpretación no viene a causa de Maimónides o de Constantino, peor de Constantino, o de cualquier otro rabino. Nuestra interpretación viene únicamente del sumo sacerdote que ahora tenemos, sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Porque este sumo sacerdote se dio a sí mismo, dice el versículo 14, con su propia sangre. O sea que Él es ahora el mediador del nuevo pacto. O sea que si tú, hermano, te quieres conectar con el tabernáculo celestial, es decir, donde está la presencia de Dios, donde está su trono, lo puedes hacer por medio de Cristo. Me explico, lo puedes hacer por medio de Cristo. ¿Cómo? De una forma práctica en tu cuerpo, en tu mente, en tus ojos. Por esa razón que nosotros los discípulos de Cristo tenemos que cantar esta canción. A ver si usted recuerda esta canción. A ver, escúchenla bien. Tóquense sus ojitos todos. ¿Y qué dice esta canción? Hay una canción que dice así. Cuidadito tus ojitos lo que miran. Cuidadito tus ojitos lo que miran. Ay, Dios de amor, que mirando está. Cuidadito tus ojitos lo que miran. Si eres creyente en Dios, cuidémonos de eso. Dice, cuidadito tus manitos lo que tocan. Cuidadito tus manitos lo que tocan. Hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito tus manitos lo que tocan. La otra vez me preguntaron sobre si podemos tocar a los muertos y todo eso. Yo estaba explicando esta familia. Fue una muy buena pregunta, pero les digo, empecemos a aprender cómo santificar, cómo purificarnos.
Y en esencia, la santificación tiene que ver con dos cositas básicas. ¿Y saben cuáles son? La nutrición y la limpieza del cuerpo. Son dos cosas esenciales. No vamos a hablar de ese tema, pero la nutrición es muy importante y la limpieza del cuerpo también. Ya creo que hemos hablado de eso alguna vez, pero la santificación no es complicada ni es un asunto religioso. La santificación es un asunto práctico. A ver si se entiende. Práctico. Y ahí puedo agregar una canción también en la misma moda que dice, cuidado con tus 5 influencias más importantes, porque con quien estás, él vas a ser tú el resultado de esa influencia. O sea que ya no puedes tener cualquier amigo ahora. Amistades sí, pero tus primeras influencias en tu vida tienen que también ser personas que te ayuden a crecer en el camino. Alguien decía, el concepto de un verdadero amigo es aquel que te ayuda a no desviarte de ti. En cambio, aquel que dice ser tu amigo, pero no le importa si estás en el camino o no, realmente él no es tu amigo, es simplemente un cuate, tu amistad, pero no es alguien que le importa que tú te salves. Ese es el verdadero amigo. ¿Ve? Por esa razón tenemos que aprender a guardar las festividades. Está bastante profundo esto, perdónenme, estoy yendo bien encimita. Esto lo estoy diciendo de esta forma, en la última parte aquí, si puedes leer, dice, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, pero todo eso es solo parte didáctica para aprender a cuidar nuestro carácter, es decir, nuestros pensamientos y acciones. Porque miren, ¿de qué sirve jactarnos porque estamos comiendo kosher? Pero en realidad tenemos un carácter no kosher. Entonces, si me explico. Ahí hay que tener cuidado. No se jacte, hermano. Si vamos a tener ahora conexión con este tabernáculo celestial, que nuestro cuerpito se conecte con Cristo, quiero decir, más nos vale desarrollar integridad. Y saben que a mí me falta mucho. Y les diré, no quiere decir que ahora estoy desanimado ni nada, sino que entiendo a Pablo un poquito más. Y eso quiere decir nada más que cada vez que me acerco más al Señor y a esta bendición, es que yo le pido al Señor más humildad para que eh, pueda jamás salirme del camino. Jamás. Y nunca tire la toalla, hermano. Nunca tire la toalla. Dios nos quiere llevar como a una competencia de alto nivel, diríamos, como un mundial. Y ninguno de los que va a un mundial simplemente se apareció ahí. Ha tenido que primero practicar mucho, ¿no? Eso es Hebreos, nos ayuda a practicar. Hebreos 10, avanzando, dice, ¿qué significa no dejando de congregarnos? Estoy saltando. En la última parte de Hebreos 10 dice, aquí vas a tener bien claro qué significa no dejar de congregarnos, porque muchos han confundido esto también. Vamos a leer Hebreos 10, 23. Dice así, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando ven que aquel día se acerca. La pregunta obvia va a ser, algunos me dicen, pastor, ¿puedo seguir congregándome en mi iglesia? Y digo, claro que sí, pero yo no sé cuál es tu iglesia. O sea, ahí es donde ya va a depender la respuesta. Entonces, para que yo te diga sí o no, mejor veremos qué significa la palabra congregarse. Y ahí tú decides dónde vas o dónde no vas. Pero de que algunos me dicen, ¿puedo ir a la iglesia cristiana, a la iglesia católica? Mira, hermano, eso depende de ti. Me explico. Dependiendo por qué vas. Porque si vas a evangelizar, vas con un propósito de evangelista o de misionero, pues mira, tienes que ir a todas partes. El mandato del Señor es vayan por todas partes. ¿Me explico? Pero si vas a congregarte, aquí tienes que entender bien qué significa la palabra congregarse. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dónde ustedes se congregarían? Eso vamos a ver. ¿Sabe usted lo que significa la palabra congregarse? Esto está en el griego, del latín bien, en realidad. Congregarse significa asociarse. Eso significa reunirse, si quiere. Reunirse.
este Shabbat, ustedes están reuniendo conmigo y con los de la comunidad. Nos estamos reuniendo. ¿Uniendo en qué? En el mismo propósito, en la misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Si alguien te pregunta cuál es nuestra esperanza, nunca olviden el final de la oración. Cuando oramos, ¿qué decimos? Oramos por la paz de Jerusalén, por el Shalom. ¿Qué significa la palabra Shalom? Restauración de las 12 tribus. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza, volver a casa. Todos los hermanos. No se asocie en yugo o enseñanza desigual con los que no creen. Cuando yo leí esto, hermanos, nuevamente, me fijé el contexto. Porque ¿para qué usamos esto generalmente? En las bodas, ¿no? En las bodas utilizamos para que no se casen nuestros hijos. Claro que es para las bodas también. Pero le cuento que va más allá de las bodas. Vamos a ver el contexto. Entonces, mínimo usted, ahorita leo el contexto, pero mínimo usted y yo tenemos que congregarnos en 3 templos en esta vida. Si quiere hablar de congregarse, no lo digo yo, lo dice la Escritura. O sea, y le voy a demostrar. Escuche bien esto. Primeramente, todos estamos de acuerdo en que, como un semáforo, fíjese, lo puse un semáforo, como un semáforo aquí para que usted sepa. Para cuando vaya al verde, ¿el verde qué significa? Mira, el primero es el rojo, tu cuerpo, el primer templo, el primer tabernáculo, si quieres. Estamos hablando en ese contexto, es tu cuerpo. 1 Corintios 6, 19, no dejando de congregarnos. O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Eso dice 1 Corintios 6, 19. No lo leas porque ahorita lo voy a leer. Segundo, templo, tu familia. ¿Cuál es la base? Pues la base está clara. Cuando conoces Torah, cuando conoces mandamientos, ¿a quién debes de darlos? ¿A los vecinos? No, a tus hijos. A tus hijos. A tus hijos. Y 1 Timoteo 5:8, no lo lea, yo le voy a decir lo que es. Dice que primero tienes que proveer para tu casa. Porque si no, has negado la fe. ¿Qué es la fe? La fidelidad a la Torah. Primero es en casa. Tercero, aquí es donde viene Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. O sea, públicamente. Públicamente es que ya no estás en intimidad, ya no estás con tu familia solamente, sino ahora estás con más familias. Pero ¿qué es lo que nos une? La asociación, la palabra, que todos en esta comunidad estamos tratando de ser discípulos. Eso es lo que nos une. Porque si eso no nos une, usted no estaría aquí, no estaría descubriendo la Biblia. No le interesaría para nada, se aburriría. Es decir, ya no quisiera estar aquí, está hoy y se va mañana y desaparece. Pero los que permanecen normalmente son los que ya han entendido que este es un asunto de privilegios. ¡Qué privilegio! Y miren, les voy a leer ya un poquito más amplio qué significa el tema de no unirse en yugo desigual. Preste atención, usted puede leerlo más en contexto esto, porque ya estudiamos Corintios también. Dice así, versículo 14. No se unan en yugo desigual con los, ¿qué dice? Incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Usted ya tiene que darse cuenta de eso. Incrédulo es alguien que no guarda la justicia de Dios, no guarda los mandamientos. ¿Por qué? Dice. Y te dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Usted pregúntese. La justicia tiene que ver con saber o conocer o administrar o caminar en la justicia o los mandamientos de Dios. ¿Qué comunión hay con aquellos que no guardan Torah con los que guardan Torah? Les pregunto. ¿Qué comunión hay? No hay. No hay. Tú estás en campaña de evangelismo, estás dando un curso básico tal vez, pero no te estás congregando. Por eso se llama curso básico. Curso básico no es congregación. Curso básico es discipulado. De ahí salen las personas para congregarse en algún lugar. Y dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué representa la luz? La Torah. ¿Qué representa las tinieblas? Ausencia de Torah. Oh, entonces no unáis en yugo desigual no se refiere solamente al matrimonio. Va más allá. ¿Y qué concordancia? ¿Cristo con Belial? No hay ninguna. Cristo no es de este mundo. El que es de este mundo es
O sea, el príncipe de este mundo es Satanás. Cristo no, su reino no es de este mundo. ¿Qué comunión habría? No podemos mezclar árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿O qué parte o qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí te está hablando lo mismo. El que cree en los mandamientos y el que no cree en los mandamientos. No está hablando de una fase positiva de creer. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo? Por eso quería mostrarles con detalle. Templo, tabernáculo de Dios y los ídolos. O sea, ¿cómo es posible que un hebreo todavía esté adorando ídolos? Si tú encuentras ídolos, ¿qué tienes que hacer con los ídolos? Sacarlos. Eso es lo que tienes que hacer. No es que está mal en un sentido hasta que los encuentres. Dios te los va a revelar. Para muchos su ídolo puede ser, por ejemplo, sus hijos. Para otros su ídolo puede ser su auto, el dinero. Y pueden ir resucitando estos ídolos. Apenas detectes un ídolo, pues sácalo porque tú ya eres un hebreo. Porque ustedes, dice, son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré con ellos. ¿Por qué el tabernáculo? Porque Dios quiere morar en nosotros. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya estamos viviendo eso, pero no a plenitud. Por lo cual, salgan de en medio de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Pues de los injustos, de los que no andan en la luz, de los incrédulos, de los que no guardan Torah. Sí, es duro esto. Y es bien claro. Por eso Hebreos no es para todos. Salgan de en medio de ellos. Apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y yo les recibiré. Escuche bien esto. Es como decir, tú no quieres, no sé si ustedes son de esas personas que nosotros queremos ser así, por si acaso. Mi esposa y yo estamos con ese plan. El siguiente plan en mi casa va a ser, queremos poner zapatos a la entrada de mi casa para que cuando alguien entre, se saque sus zapatos y no meta polvo dentro de la casa. Eso hemos aprendido de mis hijos, Josie y Abigail. Y nosotros con mi esposa no queremos hacer eso, porque Josie y Abigail nos han ido enseñando eso. Algo que queríamos hacernos, no lo practicamos, pero cada vez que vamos a su casa hacemos eso. Yo ya voy incluso con mis propios zapatos, porque ya aprendí, ya entendí eso, me explico. ¿Y saben qué? Cuando dice aquí, yo los recibiré, es como Dios te está diciendo, si te cambian los zapatos, si te cambias esa inmundicia, si te sacas esos zapatos, vas a poder entrar. ¿Recuerdan con Moisés que le dijo? Sácate tus sandalias porque estás en lugar santo. ¿Me explico? Hermanos, esto es tremendo lo de Dios. Y seré para ustedes por Padre. ¿Cuántos llaman Padre al Señor y no se sacan sus sandalias? Espero que me estoy dejando entender. No se trata de zapatos. Se trata de vivir como hebreos. Y dice, la promesa es esta. Y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, conclusión de esta parte, no debemos congregarnos con personas que no están aprendiendo a guardar los mandamientos de Dios. No estoy diciendo que no tienes que ser amigo de ellos o tener amistades así. No, tú puedes. Yo tengo algunos amigos que no guardan Torah, hermanos, pero no son influencia porque están en el otro círculo que tengo. Ellos en realidad yo estoy tratando de hacer influencia con ellos. Entonces, tengamos cuidado, porque tú y yo somos el resultado de cómo son las 5 personas que nos están rodeando. Yo estaba contando con quienes yo más me acerco y de verdad, las 5 influencias que hay en mi vida administran Torah. Gracias a Dios. Y uno de ellos son mis hijos. Mi esposa, obviamente, en este caso. Bueno, parte 3 ya terminamos. Ya estamos terminando Hebreos. La identidad de la vida de fe en el exilio. ¿Cómo estamos con el horario? Ay, gracias. Estos 15 minutos más, esperemos. Contexto, fíjese bien. Vamos a ver lo que habla Hebreos 11. No lo vas a entender si no te das cuenta de esto. Fíjate bien lo que está pasando aquí. Mira lo que está pasando aquí. Después del pecado, escuchen bien esto. Después del pecado, dice, estamos viviendo, escuchen bien esto, por gracia en el exilio. A ver si se entiende. Porque Dios
pudo haber destruido a Adán y Eva. ¿Qué pasa si Dios hubiera destruido a Adán y Eva? Ya no existíamos. Tú y yo no existíamos más. Entonces, después del pecado de Adán y Eva, estamos viviendo por gracia. ¿Dónde vivimos ahora? En el exilio, en la expulsión, hasta regresar, si quieren, a la Nueva Jerusalén o a la casa de Dios, por el camino correcto. Por eso estamos en retorno, en Teshuvah. Si no vivimos en Teshuvah, hermanos, regresando al Edén, regresando a los mandamientos, regresando a la casa, vamos a pensar que aquí es todo, en este mundo es todo. Esto no es así, hermano. Ahora, quiero que preste atención a esto. Fíjese bien. Miren, Adán y Eva fueron exiliados. Yo me puse a revisar la palabra exiliados, que significa expulsados, desterrados. Y eso es lo que pasó en Génesis, capítulo 3, versículo 22 a 24. Permítanme leer. Dice así: Entonces el Señor Dios dijo: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida. ¿Qué estaba protegiendo Dios? El árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? La Torah viviente, si quieres. Y cuidado que coma y viva para siempre. Escucha bien, hermano, esto está pasando ya, esta parte, ya Dios lo ha dado, ya tenemos acceso al árbol de la vida. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Quién es el árbol de la vida? Es Yeshua. Y el versículo 23 dice: Y el Señor Dios nos echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. O sea, pues en el Edén no tenía que trabajar para comer, pero aquí sí tenía que trabajar la tierra para comer. Y miren, versículo 24, expulsó, o sea, fuera, expulsó, exilió, desterró pues al hombre. ¿Y quién lo hizo? Dios. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. A mí me impresiona cuando veo el arca del pacto. ¿Recuerdan? Miren este arca del pacto. Fíjense bien, el arca del pacto. Hay querubines que están guardando lo que está dentro. ¿Y qué está dentro? Pues dentro está la evidencia, el testimonio, el árbol de la vida. Yeshua está dentro del arca. Y no puedes entrar aquí a no ser que lo hagas por el camino de la humildad. Escuchen bien esto, y esto es importante. Y expulsó pues al hombre, y miren, y al oriente del huerto. Oriente del huerto. Yo hoy estaba oriente del huerto, oriente, y he buscado. ¿Y saben qué significa la palabra oriente? Es donde nace el sol. Es el lugar, punto cardinal donde nace el sol. ¿Usted recuerda lo que dice Malaquías 4:1 al 2? Es increíble esto, hermanos. Es increíble esto. Fíjense lo que dice Malaquías. Dice: porque viene el día. Está hablando lo mismo que Ezequiel, que Jeremías y que los profetas que anunciaban que el día del Señor vendrá. Mire, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:2. Aquí está. Fíjense, el oriente es esta parte del sol. Dice: pero para ustedes que temen mi nombre, guardan mandamientos, nacerá el sol de justicia con la salvación. ¿Recuerda dónde estuvo la espada? En el oriente. En el oriente. Oriente. O sea, de ese mismo lugar, de donde nace el sol, va a salir el sol de justicia. Y con sus alas traerán la salvación. Y dice que después saltarán como corderitos. ¿Quién es ese sol de justicia? ¿Quién es ese sol de justicia que estaba dando vueltas con su espada? No eran los ángeles que tenían espadas. Si se fija, esta era la mejor figura que pude encontrar. Por eso fíjese bien una vez más la figura. Fíjese bien esta figura. Son los ángeles, no tienen espadas en sus manos. No dice la Biblia. Es la espada. Y recuerda quién es la espada. Justamente la palabra es la espada, pero la palabra dice: Yeshua viene con
Dice, de su boca sale como una ¿qué? Espada. Estamos en el Apocalipsis ya esa parte. O sea, este mismo Yeshua ahora nos está dando acceso a que regresemos. No estamos volviendo literalmente al Edén, no podemos. Pero aquí en esta tierra su reino se está estableciendo porque estamos aprendiendo a manejarnos como hebreos. Como hebreos, a ver si me dejo entender, por eso repito tanto esto. No somos creyentes normales, somos hebreos. Hebreos quiere decir, no quiere decir que tiene la religión o algo así de los judíos. No, no, no. Hebreo es aquel que ha salido de la mezcla, ha salido de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora ya no quieres ese árbol, tú quieres el árbol de la vida, el árbol puro. Juan 18:36 dice, Yeshua, el sol de justicia, respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Recuerdan, esto es en el contexto de Pilato. Pero su identificación de Yeshua antes de morir, ¿qué era? Yo soy el sol, o sea, Yeshua, el sol de justicia. Ya en Mateo 28:18 dice, Yeshua se acercó y les habló diciendo, todo este sol de justicia ya resucitado, retomó para nosotros la entrada al Edén. Eso es lo que quiero que veas con Hebreos. Estamos pudiendo volver al principio, al Génesis. Gracias a que ahora esta espada que no nos dejaba entrar, ahora nos está enseñando a entrar. No sé si me explico. Esto es tremendo, hermano. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Lo que Adán entregó, y Yeshua lo recuperó. El segundo Adán, el postrer Adán lo recuperó. Dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora que nosotros podemos entrar, vamos por nuestros hijos. Son nuestros primeros discípulos. Vamos por nuestros hermanos. Son también discípulos. Vamos por nuestros padres, nuestras familias, por todas las naciones. Enseñándoles Torah, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La espada está hablando y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quiénes? Pues con los que guardan todas las cosas que Él ha mandado. Es así. Perdónenme que yo me emociono mucho y ahí entre Hebreos 11 y da una ráfaga de ejemplos. Hebreos 11 dice, este es el modelo. Si quieren ser discípulos de Yeshua, este es el modelo. Lo le llaman héroes de la fe, pero en realidad son los mejores representantes de la fe. Aquí está Abel, aquí está Enoch, aquí está Noé, aquí está Abraham, etcétera, etcétera. Con todos ellos tenemos que aprender a identificarnos y no con Shakira, no con ningún otro ser humano. Perdónenme que mencione eso, pero la mayoría de nuestros hijos, a veces, bueno, no sucedió eso con los míos, gracias a Dios, pero muchos hijos, lamentablemente, sus principales modelos o ídolos no están en esta lista. No están en esta lista. Ni conocen a Abel, ni conocen a Enoch, menos conocen la historia de Noé. ¿Se da cuenta, papá, mamá? El trabajo que tenemos es hermoso porque por lo menos ahora ya sabes qué hacer. No es corto esto, pero si estás vivo, aunque, ¿cómo te diría? Aunque poquito a poquito, lo importante es que estés enseñando a tus hijos el camino. Hebreos 12, ya estoy terminando, les dije que íbamos a terminar en unos minutitos. Dice, por tal, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande número de testigos. Recuerden, este es el versículo que hemos aprendido. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera de hábitos. Es todo. Por eso le estoy pidiendo la hojita. Quiero ayudarles. Cuando uno tiene su hojita marcada, puede mejorar. Esa es una clave del mejoramiento. Si usted no tiene su hojita, no va a mejorar. Eso le digo así claramente por la experiencia que tengo. Los que mejoran son los que hacen cuentas. ¿Ok? ¿Cómo tenemos que caminar esta nueva carrera, esta carrera que tenemos? Versículo 2. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó lo que tú y yo teníamos que soportar, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que Dios está sentado en su trono, pero Yeshua está a su diestra. Y eso quiere decir que ahora sí, el acusador, el Dios de las moscas, aquel que dice que te dio pecado, si tú te arrepientes, Él está a tu favor. Pero si tú no te arrepientes, vas a tener en contra no solamente a Satanás,
sino también a Yeshua. ¡Wow! Eso está fuerte. Me explico. Ya es suficiente tener en contra, a veces diríamos, a la esposa. Imagínate a la esposa, Satanás y Yeshua. Entonces, más nos vale arrepentirnos, porque el Señor al que ama disciplina. No tiremos la toalla. Va a haber disciplina, vamos a necesitar disciplinar el cuerpo. Sí, hermano, no podemos ser flojos, de verdad. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Este azote en realidad es un impulso, hermano, es como una patada por detrás tal vez, pero la patada por detrás es como impulsarte hacia adelante. No digo que Dios nos patea, pero muchas veces los azotes vienen por patadas de nuestro prójimo. Y Dios, de alguna forma, nos está permitiendo pasar por ciertas pruebas en la casa, con nuestra familia, con nuestros cónyuges, porque estábamos durmiendo antes. Ahora tenemos que despertar y decir, Señor, perdóname, y dejemos de culpar al cónyuge. El momento en que dejemos de culpar al cónyuge y digamos, yo soy responsable, es que tu matrimonio va a mejorar. Esa es la clave de tu matrimonio. Ahora, si el cónyuge falló y no se quiere repetir, eso es problema de él con Dios, pero ya no contigo. ¿Me explico? Dice 14, busca la paz, no busques contenciones, no busques pleitos. Y dice, busca la paz con todos y ¿qué más? La santidad. No es algo que está a la mano, hermanos. La santidad es algo que tenemos que buscar, sin la cual nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. No podemos ser santos. O sea, no podemos decir que somos santos y vivir como nos da la gana. No se puede. No se puede. Ese es el peligro de que todo es por gracia, hermano. No es así, eso es una trampa. Mirad, dice bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero está hablando de santificación, no está hablando de salvación. Porque la gracia de Dios te ayuda a santificarte. ¿Por qué? ¿Cómo nos santificamos? Guardando mandamientos. Y muchas veces pecamos, entonces la gracia de Dios viene y te ayuda porque tú ya no practicas mandamientos, solo que pecaste, pero no porque practicas mandamientos, sino porque pecaste. Como Pablo dice, estoy en este cuerpo. Pero si tú eres de aquellos que peca deliberadamente, qué gracia, qué sangre, qué ayuda te va a servir si tú eres el terco, si tú eres el que no quiere oír. Dice la Biblia, no, perdón, dice el dicho, eso no está en la Biblia, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Me explico? Ya estamos terminando. No seamos entonces, y dar ejemplo me llamó la atención. Estoy poniendo solamente algunas cositas. 17 dice, porque ustedes saben que aún después, ahora en el 16, dice 16, fíjense, del 15, vamos a ver del 15. Miren bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Piensen en Esaú ahora, porque va a hablar de Esaú. Piensen en Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Menospreció la primogenitura, menospreció el llamado, no le dio la importancia. Esto quiere decir que todo tiene su tiempo, pero hay un tiempo, aunque no mueras, en la cual Dios ya no te va a hablar. Ya no te va a hablar. Y si Dios no te habla, hermano, eso ya es el inicio del infierno en esta tierra. Pero si Dios todavía te está diciendo, cambia tu carácter, guarda mandamientos, hermano amado, no endurezcas tu corazón. Cuidado que mueras con corazón de piedra. Si mueres con corazón de piedra, hermanos, no hay esperanza. Por más que te hayan bañado en agua bendita y seas hijo de cualquier roe, rabino o cualquier ángel, no hay esperanza. Y tengo que decírtelo. Porque si no te lo digo, yo sería responsable de tu sangre. No es que no quiera hacer algo más. Hermano amado, esto es más serio y más hermoso que todas las cosas de la vida. Y dice el ejemplo de Saúl. Dice, miren bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Dice, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. ¿Profano qué es? Profano es aquel que deliberadamente, escucha bien esto que le voy a decir, esto es feo, rechaza, escupe lo santo. ¿Me explico? No, o sea, él dice, el nombre de Dios es santo, no me importa.
Tenga cuidado con eso. Eso hizo Esaú. Tenía hambre y se dejó llevar por su carne, por sus emociones y vendió su primogénito. Tenemos que ser como Jacob, no engañadores, sino luchando por ser hijos de Dios, elegidos por Dios. Y dice que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aunque después, mire, después él se arrepintió. Cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Eso fue expulsado. ¿Recuerdan la imagen que les di? Por eso si no entendemos esto no vamos a poder entender. Que te expulsen del Edén ya es terrible, ¿sí o no? Pero que ahora te expulsen de esta tierra. ¡Wow, hermano! Esto ya es serio. O sea, no seamos como Esaú, doblemente expulsados, doblemente la muerte. Recuerdan ustedes, no tenemos que morir 2 veces, nacer 2 veces, sí. Tenemos que nacer 2 veces para no morir 2 veces. Dice, Esaú fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Miren, hay muchas cosas que Satanás no puede hacer. Y una de ellas es arrepentirse. Satanás no tiene el don de arrepentirse. No lo puede hacer. Si estamos en una condición así, hermanos amados, nuestro corazón de piedra nos va a enviar directamente al lugar que no tenemos. Y no vamos a nunca resolver los problemas. Necesitamos un corazón de carne. Así como cuando David dijo en el Salmo 51, Señor, o sea, dame un corazón nuevo. Estaba diciendo él, el David anterior, el que venció a Goliat, ese que era tremendo se equivocó. Ya no sirve ese David. Yo quiero ahora ser un nuevo David. Dame un corazón nuevo. Hebreos 13 finalmente dice que permanezca en nosotros el amor fraternal. ¿Cómo saber si alguien es un verdadero discípulo de Yeshua? La única forma, hermanos, amados, no es el conocimiento de la Torah. Olvidémonos de eso. La única forma es el amor. El amor. Esa es la principal señal si eres o no discípulo de Yeshua. Esa es la principal señal. Dice así el Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo les he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. O sea que aquí este nuevo mandamiento no es que es nuevo, ¿qué es lo nuevo? Amarnos como Cristo, pero amarnos como guardando Torah. Pero el modelo es amarnos como Cristo. ¿Cuál es el ejemplo? Eso lo da Efesios 5:25. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto de amar a nuestras esposas está desde el Génesis. No es nuevo. Lo nuevo es amar como Cristo. Eso es lo nuevo. Y finalmente, por fin, finalmente de verdad, la Torah sin el amor de Yeshua solo es información. Juan 15. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Y eso es lo que dice Hebreos 13, usted lo puede leer. Está hablándonos justamente de este amor fraternal, de la hospitalidad, y que también no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué quiere decir doctrina extraña? Que no tiene Torah. O sea que es doctrina guiada por emociones. Hasta aquí hemos llegado. Voy a pedir a mi esposa amada que nos guíe en oración. Si estás lista, preciosa, dale. Wow. Tremendo. Realmente, qué bueno que está grabado porque hay que volverlo a escuchar para poder asimilar todo. Entonces, ahí donde están, cierre sus ojitos, vamos a finalizar orando. Padre amado, te damos gracias por tu Hijo Ren, quien con denuedo y pasión nos transmite tu palabra semana tras semana. Que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio por amor a nosotros. Que no menospreciemos tu corrección, sabiendo que somos tus hijos y que si nos amas nos vas a corregir, para que participemos de tu santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual no podremos verte. Que no dejemos de alcanzar la gracia y que no permitamos que brote ninguna raíz de amargura que contamine el cuerpo. Que no seamos como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, que deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella podamos servirte, agradándote con temor y reverencia, porque eres fuego consumidor. Que permanezca en todo momento en amor fraternal, sin olvidarnos de la hospitalidad, de hacer el bien y de la ayuda mutua, pues de tales sacrificios te agradas tú. Honroso sea en nosotros el matrimonio y el lecho sin mancilla, sabiendo que los fornicarios y los adúlteros serán juzgados directamente por ti. Que nos apartemos de toda avaricia y estando contentos con lo que tenemos, sabiendo que no nos desampararás ni nos dejarás, y que confiadamente podamos decir, tú eres nuestro ayudador, y no temeremos lo que el hombre nos pueda hacer. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, al cual sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.